Albania, soy de Portugal. Estoy en la marcha desde 2009 y de momento estoy en el Comité Internacional representando Europa. Venimos a participar en unas jornadas sobre consumo y soberanía alimentaria y no es un tema que saiba mucho, pero es un tema que me interesa y también quizás poder educarme un poco y después llevar lo que discutimos aquí para debatir en mi coordinador en Portugal. Yo creo que hay un poco, no hay mucha conciencia en Europa del tema de la soberanía alimentaria porque, claro, nosotros somos un poco privilegiados y privilegiadas en el acceso que tenemos a la comida, en los alimentos. Lo que interesa es consumir y consumir sin conciencia. Sí, entonces no creo que cuestionamos mucho de dónde vienen y qué costo tiene para los otros pueblos la manera como consumimos alimentos en Europa. Y no creo que haya muy interés en educar a la gente porque eso también impacta en el consumo, entonces es un poco complicado discutirlo. La marcha para mí significa militancia, pero también solidaridad y solidaridad internacional con todas las mujeres del mundo y también a mí, por ejemplo, me enseñaron mucho sobre solidaridad, lo que es, lo que significa y cómo practicarla todos los días. Te da una visión del mundo completamente diferente a la que tienes cuando solamente es activista a nivel local. Y a mí me ha enseñado muchísimo sobre articular luchas que son locales con luchas regionales, pero también con luchas internacionales. Y también me ha enseñado que lo que es mejor para mí no es necesariamente lo mejor para una mujer que está en América Latina o en Indonesia o algo, que hay muchas visiones del feminismo y que hay que respetar a todas. Porque es un movimiento político que agrega muchos países y que tiene diferentes visiones del feminismo, que se lleva mucho tiempo debatiendo y tomando posiciones, pero yo creo que más importante es que toda la gente que está en la marcha se sienta representada en cuanto a un movimiento feminista. Pues el tema de la soberanía alimentaria lo llevamos un poco trabajado con la vía campesina, entonces claro que los conceptos que tenemos es ese, de que es los derechos de los pueblos de decidir cómo producir y cómo escoger sus productos. Pero yo que está un poco conectada con la gente en África y América Latina, también lo veo como el acceso de las mujeres a la tierra y el acceso que lo producen también. Y creo que sería desde esa perspectiva que lo explicaría yo, ¿sabes? El derecho a consumir lo que produces y también a decidir cómo vas a escoger lo restante. Sí, porque en Europa, de hecho, al menos la realidad de la marcha es que es una realidad muy urbana y claro, hay otras prioridades, entre comillas, como la violencia, los cuidados, o sea, todos temas que también son de economía feminista, claro, pero la soberanía alimentaria nos resulta tan importante porque tampoco tenemos contacto con mujeres productoras. Claro, ahora hay todo este contacto con las mujeres de Euskal Herria, pero no era algo, y con las labregas de Galiza, pero era un contacto es un contacto que se resume a eso, no es un contacto así de Europa que vamos por ahí a ver dónde están las productoras, no. ¿Todavía no? No, yo creo que hay que hacer ese trabajo, pero no creo que se ha hecho. Pero creo que lo que es importante es que es un movimiento político, tiene una identidad política, porque lo que veo hoy en día con la huelga y con la marcha de mujeres en Estados Unidos y todo eso, es un movimiento feminista así instantáneo, ¿sabes? Después no hay un seguimiento político, no hay debate de qué significa y de qué lo queremos. Entonces la marcha para mí es importante por eso, porque tiene una identidad política y tiene un proceso de construcción, de debate y de definición política que es muy importante para mí.